Vibra Podcast, la Biblia explicada con el pastor Juan Marco. La Biblia explicada. Hechos capítulo 18. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutían en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pablo fue hacedor de carpas, remendaba, fabricaba carpas, un oficio que le permitía facilidad de irse a cualquier lado. Él podía sostenerse económicamente para no cargar a las nuevas congregaciones. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¡Oh, qué sorpresa! El evangelio pegó en Corinto. Corinto, una ciudad conocida en el mundo entero por su libertinaje. Un insulto en el mundo romano era llamar a uno corintio. Usted es un corintio. ¿Y cuánto va a durar Pablo en esta ciudad? Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Dios le dio a Pablo el don de fe por esta ciudad de Corinto, pero no sería sin dificultades. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron
todo sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Galión, procónsul en Corinto, en los años 51 a 52 o 52 a 53. Galión, hermano de Séneca, el filósofo romano, el autor del libro de los Hechos, el médico Lucas, compañero de Pablo, escribió su historia de la iglesia primitiva en su expansión, detallando la relación del apóstol Pablo con la autoridad civil. Y este encuentro con Galión, muy importante en la relación del apóstol Pablo con la autoridad romana. Fue esencial documentar que quien causaba alborotos en las ciudades no fue Pablo, fueron los judíos en oposición al mensaje de este rabí convertido por Jesucristo resucitado. Ahora, el equipo misionero de Pablo va creciendo. Nuevos miembros, Priscila, Aquila y Apolos. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. El versículo 24, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. El equipo ministerial crece. Cuando Pablo después escribe a los Corintios, él reconoce el ministerio de Apolos. Dijo, yo planté, Apolos regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias por quitarnos el temor de levantar la voz. No me callo. Gracias que siempre estás conmigo. Sé que tienes muchas personas en esta ciudad. Hoy pido tu bendición en mi trabajo y en mi ministerio. Dame el don de fe para mi ciudad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Este fue un capítulo más de la Biblia explicada por el pastor Juan Marco.